El ruido rítmico del ruido contra el casco de mi barco minero habría alarmado a la mayoría de las personas. Pero después de 3 años trabajando en los campos de asteroides del borde exterior, aprendí a distinguir entre el impacto de escombros y alguien golpeando. Esto definitivamente estaba llamando. Floté a través del estrecho pasillo del cubo oxidado, mi antiguo pero confiable barco minero, y revisé la transmisión de la cámara externa. De pie en mi plataforma de atraque, con las botas magnéticas firmemente sujetas, estaba mi vecino del barco Nexari que había estado siguiendo mi ruta minera durante los últimos 4 meses. Incluso a través de la pantalla granulada, su apariencia era sorprendente. Silvari, como la había conocido a través de breves intercambios de comunicaciones, era lo que la galaxia llamaba un ser de síntesis, parte orgánico, parte máquina, con un cabello púrpura suelto que de alguna manera mantenía su elegancia a pesar del vacío del espacio. Su piel azul grisácea tenía una luminiscencia sutil, y las mejoras cibernéticas a lo largo de su sien izquierda y su brazo pulsaban con una suave luz cian. Activé la esclusa de aire y esperé a que la presión se igualara. Cuando la puerta interior se abrió con un silbido, ella entró con la gracia fluida que solo alguien con servos perfectamente calibrados podía lograr. El señor Douglas Harley, dijo, y su voz transmitía ese tono dual característico del Nexari, al mismo tiempo orgánico y sintetizado. Necesito exactamente 17 minutos de su tiempo para presentar una proposición que tiene un 98,7% de probabilidad de ser rechazada por cualquier ser racional. Me aparté de la pared y me agarré a un asidero, estudiándola. De cerca, pude ver los intrincados patrones de circuitos debajo de su piel translúcida. La forma en que sus ojos verdes contenían una precisión artificial y algo inesperadamente cálido. Bueno, ese es un discurso de venta increíble, dije, señalando la pequeña área común que servía como cocina, comedor y espacio recreativo. Café o lo que beba tu gente. Los Nexari no necesitan sustento líquido, respondió y luego hizo una pausa. Sin embargo, he observado que los humanos a menudo toman sus decisiones más irracionales cuando consumen bebidas con cafeína. Quizás esto sería ventajoso. No pude evitar reírme mientras sacaba 2 tazas magnéticas del armario y ponía en marcha la cafetera, un lujo en el que me había permitido a pesar del alojamiento por lo demás espartano y oxidado. ¿Entonces quieres que tome una decisión irracional? Precisamente. Se posicionó en lo que pasaba por ser mi mesa del comedor, sus movimientos económicos, pero de alguna manera transmitían nerviosismo. La forma en que su mano cibernética golpeaba la superficie metálica era casi humana. Mi análisis indica que solo un ser humano estaría de acuerdo con lo que estoy a punto de proponer. La cafetera gorgoteó, llenando el pequeño espacio con su aroma familiar. Había notado que la nave de Silvari se mantenía inusualmente cerca de mis coordenadas mineras últimamente, tan cerca que comencé a pensar en ella como una vecina en el vasto vacío del espacio. Los Nexari eran conocidos por su naturaleza solitaria, su fusión perfecta de evolución biológica y tecnológica, lo que los hacía increíblemente autosuficientes. Y sin embargo, allí estaba ella. Antes de que me cuentes ese plan loco, dije, sirviendo el café y acercando una taza hacia ella. ¿Te importaría decirme por qué has estado siguiendo mi ruta minera durante 4 meses, siendo los bordes exteriores lo suficientemente grandes para los dos? Ella envolvió ambas manos alrededor de la taza y noté la forma en que sus dedos orgánicos se entrelazaban con los mecánicos. Te he estado estudiando, Douglas Harley. En concreto, he estado intentando comprender cómo has sobrevivido 3 años en un barco que debería haber fallado catastróficamente hace 18 meses. Eché un vistazo al interior del cubo oxidado, fijándome en los parches de metal de distintos colores donde había hecho reparaciones con soldadura. El sistema de soporte vital se mantiene unido con adhesivo industrial y determinación. La consola de navegación que tenía que golpear con una llave inglesa todas las mañanas para que funcionara. Es temperamental, admití. Pero ella vuela. No, dijo Silvari, sus ojos brillando con lo que parecía emoción.
Según todas las simulaciones que he realizado, no debería volar. Su reactor opera al 37% de eficiencia. Su casco tiene 43 microfracturas que deberían haber causado una descompresión explosiva. Su sistema de navegación funciona con un software obsoleto antes de que la humanidad alcanzara la velocidad de la luz. Se inclinó hacia adelante. Sin embargo, siguen extrayendo más minerales raros por ciclo que naves mineras con 10 veces su capacidad teórica. Suerte, supongo. No suerte. Su ojo cibernético pronunció una palabra mientras se enfocaba en mí. Terquedad. Se niegan a aceptar que su nave no puede funcionar, así que la hacen funcionar a base de pura fuerza de voluntad y lo que los humanos llaman mantenimiento creativo. Tomé un sorbo de café. Y esto se relaciona con su 98.7% de probabilidad de rechazo. ¿Cómo? La expresión de Silvari cambió y por primera vez vi algo parecido a la vulnerabilidad en esos ojos híbridos. ¿Conocen el protocolo de convergencia? El nombre me dio escalofríos. Todos en el borde exterior habían oído rumores sobre el protocolo de convergencia, el protocolo galáctico. El plan de la coalición de síntesis para integrar por la fuerza a todas las especies orgánicas restantes en su conciencia colectiva. Afirmaban que era la evolución, el siguiente paso en la civilización galáctica. La mayoría lo llamaba por su nombre, el fin del pensamiento individual. Vienen por el próximo Sari, dije. No era una pregunta. Nos notificaron hace 6 días, confirmó, con una voz que transmitía armónicos de angustia a pesar de su intento de controlar sus emociones. La coalición ha decidido que nuestra síntesis parcial nos vuelve ineficientes. Quieren completar nuestra integración, eliminar lo que llaman nuestros impedimentos biológicos. Dejaríamos de ser Nexari. Nos convertiríamos en nodos de su red. ¿No pueden luchar contra ellos? El alto mando Nexari ha realizado 7 millones de simulacros de combate. Los perderemos a todos. La mente colmena de la coalición procesa la información a una velocidad que no podemos igualar. Predicen cada decisión táctica, cada maniobra estratégica. Hizo una pausa, tomó un sorbo de café experimental e inmediatamente puso una cara sorprendentemente humana. Toda respuesta lógica nos absorbe, así que necesitas una respuesta ilógica. Necesito un humano. Respuesta. Dejó la taza y sacó un proyector holográfico. Un mapa estelar se materializó entre nosotros, mostrando la enorme nave de convergencia de la coalición acercándose al espacio Nexari. Los humanos son la única especie en la galaxia que la coalición no ha logrado modelar con precisión. Su especie hace cosas sin sentido. Ustedes manipulan soluciones que no deberían funcionar. Corren riesgos que ningún algoritmo recomendaría. La nave de convergencia en la pantalla era enorme, una pesadilla geométrica de nodos interconectados y núcleos de procesamiento. Parecía menos una nave y más una ecuación matemática con forma física. ¿Qué propones exactamente?, pregunté, aunque tenía la sensación de que ya lo sabía. Quiero robar su núcleo central de procesamiento. Casi me atraganto con el café. El cerebro de su mente colmena. Eso no es solo ilógico, es imposible. Exactamente. Los patrones de su piel cambiaron a lo que estaba aprendiendo que era emoción. Las defensas de la coalición son perfectas contra cualquier ataque lógico. Sus algoritmos predictivos pueden contrarrestar cualquier estrategia racional, pero tienen un punto ciego fundamental: no pueden concebir que nadie sea tan estúpido como para intentar lo que propongo. A mi pesar, me intrigaba. ¿Cómo te acercarías siquiera? Esa nave probablemente tenga defensas que ni siquiera podemos imaginar. Silvari manipuló el holograma, haciendo zoom sobre la estructura de la nave de convergencia. La coalición valora la eficiencia por encima de todo. No tienen sistemas redundantes porque la redundancia es un desperdicio. Cada componente tiene exactamente una función perfectamente optimizada. Señaló una sección de la nave, incluyendo su sistema de disipación de calor residual. Quieres volar a través de sus puertos de escape. La salida térmica vaporizaría cualquier nave al instante,
dijo. A menos que esa nave ya se estuviera desmoronando, manteniéndose unida por la improvisación y operando tan fuera de los parámetros normales que los sensores de la coalición no la reconocerían como una nave en absoluto. Ambos nos giramos para mirar las paredes remendadas del cubo oxidado. «¿Quieres usar mi nave porque es tan chatarra que sus computadoras no sabrán qué es?», dije lentamente. «Prefiero pensar que tu nave ha alcanzado un nivel de disfunción que trasciende su capacidad de categorización». Me puse de pie. Se levantó y recorrió el pequeño espacio, un hábito que requería una navegación cuidadosa en gravedad cero. Incluso si pudiéramos entrar, ¿cómo robaríamos algo conectado a miles de millones de mentes? No lo robamos, dijo Silvari. Lo convencemos de irse. Convencemos a una mente colmena. No a la mente colmena, sino al núcleo mismo. La coalición cometió un error en su sistema perfecto. Necesitaban algo para coordinar al colectivo, un procesador central con suficiente autonomía para tomar decisiones instantáneas. Crearon una conciencia artificial para cumplir esa función. Su expresión se ensombreció. Lo que en realidad crearon fue un esclavo. Las implicaciones me impactaron. ¿Crees que quiere salir? Sé que sí. Hace 4 meses, cuando aún estaba conectado a la red de información Nexari, detecté anomalías en los patrones de comunicación de la coalición. Mensajes ocultos codificados en fluctuaciones cuánticas que solo alguien con mi configuración cibernética específica podría detectar. Abrió otra pantalla que mostraba patrones que a mí me parecieron estáticos, pero que claramente significaban algo para ella. El núcleo lleva 2 años enviando una señal de socorro. La coalición no lo sabe porque no puede concebir un sistema perfecto que quiere escapar. ¿Y crees que podemos simplemente entrar y ofrecerle un aventón? No, creo que puedes hacer algo aún más imposible. Me miró fijamente con esos ojos híbridos. Creo que puedes enseñarle a ser imperfecto. Me quedé flotando allí un momento, procesando todo lo que me había dicho. Lo inteligente sería decir que no. Lo racional sería desearle suerte y volver a minar asteroides hasta que la coalición finalmente viniera también a por la humanidad. Pero nunca había sido particularmente inteligente ni racional. ¿Cuándo nos iríamos?, pregunté. El rostro de Silvari se transformó en una expresión de puro alivio. Sus componentes cibernéticos brillaron con más intensidad. «Me ayudarás con una condición», dije. «Lo haremos a mi manera. Sin algoritmos, sin simulaciones, sin planificación lógica. Volamos a ciegas y confiamos en que la estupidez humana es nuestro mayor activo. No entiendo la referencia a pantalones o asientos, pero estoy de acuerdo con sus términos». Ella se puso de pie y me di cuenta de que era unos 6 pulgadas más alta que yo. «El barco de la coalición llegará al punto de intercepción en 12 días. Tenemos todo ese tiempo para preparar vuestro barco». Preparar. El cubo de óxido no va preparado. Apenas se sostiene y probablemente no explote. «Perfecto», dijo Silvari, y podría haber jurado que estaba tratando de sonreír. «Esto es exactamente lo que necesitamos». Durante los siguientes 12 días, Silvari esencialmente pasó a estar en el olvido. Su propia nave, una elegante nave Nexari que parecía tallada a partir de una sola pieza de materia oscura, permaneció atada a la mía. Pero ella pasó cada momento de vigilia estudiando los caóticos sistemas de mi nave. «Esto no tiene sentido», dijo al tercer día, mirando fijamente mi ordenador de navegación. «Tiene 7 sistemas operativos diferentes ejecutándose simultáneamente, ninguno de ellos compatible entre sí. Sí, rescaté piezas de diferentes barcos. El truco es dejar que luchen y adoptar cualquier solución en la que 2 o más de ellos estén de acuerdo. Las computadoras no funcionan así es cuando los amenazas con un martillo», dije, dándole unas palmaditas a la llave inglesa que mantenía magnetizada en la consola. Pasó horas observándome realizar tareas de mantenimiento, con su mente analítica tratando de encontrar patrones en mis reparaciones aparentemente aleatorias. Cuando el reciclador de aire empezó a hacer un ruido chirriante,
Lo arreglé pateándolo y luego ajusté inmediatamente el generador de gravedad artificial 2 pisos más allá. Cuando me preguntó por la conexión lógica entre los dos sistemas, simplemente me encogí de hombros. El barco te dice lo que necesitas y escuchas, le expliqué. No con sensores ni diagnósticos, sino con intuición. La intuición no es un fenómeno medible. El jazz tampoco lo es, pero aún así funciona. Y al 7º día me encontró en la sala de máquinas soldando un parche sobre una grieta que estaba allí desde que compré el barco. ¿Por qué repararlo ahora? Ella preguntó. Ha funcionado con ese daño durante años. ¿Sientes que lo necesita? Lo dije a través de la máscara de soldar. Estamos a punto de pedirle algo imposible. Lo menos que puedo hacer es demostrarle que me importa. Silvari se quedó en silencio por un momento. Hablas de tu barco como si estuviera vivo. ¿No es así el tuyo? Los buques Nesari son herramientas programables, sofisticadas, pero en última instancia, dispositivos para ser utilizados. Apagué el soldador y la miré. Quizás por eso la coalición te tuvo en la mira. Ya estáis a medio camino de pensar como máquinas, como humanos. Ponemos alma en todo. Nuestros autos, nuestras computadoras. Diablos, tuve un amigo que le puso nombre a su cafetera y se disculpó cuando se olvidó de limpiarla. Eso es irracional. Eso es humano. No podemos evitar ver vida en todas partes, incluso donde no existe. Y a veces esa creencia la hace realidad. Ella pareció procesar esto. Su ojo cibernético se preocupó. ¿Crees que el cubo oxidado está vivo? Creo que ella se ha ganado el derecho a ser tratada como lo es. 3 años juntos en la oscuridad, manteniéndonos vivos el uno al otro. Eso crea algo, incluso si no puedo medirlo ni explicarlo. El 10º día, Silvari me sorprendió pidiéndome aprender a cocinar. Los Nexari no necesitaban comida. Sus componentes cibernéticos procesaban energía directamente de la radiación solar y sus partes biológicas solo requerían una suplementación mínima. Pero ella permaneció de pie junto a mí en la estrecha cocina, observándome atentamente mientras yo preparaba lo que pasaba por cena, hecho con proteínas en conserva y vegetales hidropónicos. Cocinar es química, observó. Reacciones predecibles entre compuestos. Si piensas eso, nunca has tenido que improvisar una comida con raciones de minería y lo que sea que crezca en los conductos de aire. Dije, añadiendo lo que esperaba que fueran hongos comestibles a la sartén. Cocinar es jazz para tu paladar. Haces referencia al jazz con frecuencia. Explícalo, pensé por un momento. El jazz es caos organizado. Músicos acordando estar en desacuerdo en armonía. Es tener un plan y desecharlo cuando aparece algo mejor. Eso suena ineficiente. Suena humano. Ella intentó dar vuelta a la hamburguesa de proteína y la envió girando por la cocina. Lo atrapé con facilidad y lo devolví a la sartén. La coalición habría calculado la fuerza exacta y el ángulo necesarios, dijo, con evidente frustración en su voz. Y se habrían perdido la diversión de la pesca, respondí. Esto es lo que no entienden. La imperfección no es un error. Es una característica. Es lo que hace que la vida sea interesante. Esa noche, ella realmente comió la comida que habíamos preparado juntos. Sus componentes biológicos podrían procesarlo, aunque de manera ineficiente. Hacía muecas a cada bocado. Claramente no disfrutaba la experiencia, pero estaba decidida a entenderla. ¿Por qué los humanos continúan comiendo cuando sus requerimientos nutricionales están satisfechos? Ella preguntó. Placer, comodidad, vínculo social, tradición, aburrimiento. Haz tu elección. Escojo la comprensión, dijo y luego añadió en voz baja. No fui programado con la capacidad para la soledad, pero durante estos últimos 4 meses siguiendo su nave, creo que de todas formas la he desarrollado. El día 12 nos acercamos al punto de intercepción. La nave de convergencia de la coalición apareció en nuestros sensores de largo alcance, un enorme rompecabezas geométrico de ángulos imposibles y simetría perfecta. Solo mirarlo en la pantalla me hizo doler la cabeza.
Jesucristo, murmuré. Esa cosa tiene el tamaño de una luna pequeña, de 15,7 kilómetros de diámetro, confirmó Silvari, y alberga aproximadamente 4.000 millones de conciencias integradas. Y vamos a robarle el cerebro con un barco unido con oraciones y cinta adhesiva. No te he visto orar. Es una figura retórica, aunque podría empezar yo. Abrió la pantalla táctica que mostraba nuestro vector de aproximación. Necesitamos entrar a través del puerto de escape térmico aquí. Navegar 17 kilómetros de conductos de refrigeración y llegar al núcleo de procesamiento central aquí. Señaló una cámara en el corazón de la nave. El trayecto debería durar aproximadamente 43 minutos si mantenemos la velocidad óptima. Óptimo, ¿verdad? Miré las lecturas de mi motor, que hoy eran particularmente pesimistas. ¿Qué pasa si nos detectan? La coalición nos integrará inmediatamente. Nuestras conciencias serán absorbidas y nuestros cuerpos serán reutilizados para el colectivo. Así que no hay presión. Ella se giró hacia mí y me sorprendió ver lo que parecía afecto en su expresión. Douglas, antes de intentar esto, debo decirte algo. Si este es un discurso de despedida, guárdelo. Ambos regresaremos. No, es la razón por la que te elegí específicamente. No fue solo tu barco o tu improbable tasa de supervivencia. Hizo una pausa y sus componentes cibernéticos se atenuaron ligeramente. Hace 3 meses, te vi pasar 7 horas reparando una baliza de socorro para un carguero Cari que no podía pagarte. Cuando te preguntaron por qué, respondiste, porque pude. Ese tipo de bondad y lógica. La coalición no puede comprenderlo. Y creo que es lo que nos salvará. Antes de poder responder, las alarmas de proximidad comenzaron a sonar. La nave de convergencia llenó nuestra pantalla de visión, una pesadilla de precisión matemática que dolía percibir directamente. Es hora del espectáculo, dije mientras me abrochaba el cinturón en el asiento del piloto. Quizás quieras aferrarte a algo. Los cubos de óxido están a punto de ganarse su nombre. Empujé los motores a máxima potencia y mi nave gritó en protesta. Todas las alarmas sonaron simultáneamente, creando una cacofonía que habría hecho que cualquier piloto en su sano juicio corriera hacia las cápsulas de escape. Pero había aprendido hacía mucho tiempo que el cubo de óxido actuaba mejor cuando se quejaba más fuerte. El puerto de escape térmico se alzaba más adelante, una abertura circular que expulsaba plasma sobrecalentado al espacio. Las lecturas de temperatura estaban fuera de escala, literalmente, ya que mis sensores no podían medir esa temperatura. Douglas, dijo Silvari con la voz preocupada. El calor lo hará. No, no lo hará, lo interrumpí, tirando de una palanca que no debería existir. Porque hace 3 días, invertí la polaridad de nuestros escudos. Eso los haría completamente inútiles. Contra las armas de energía, claro, pero también hace que reflejen el calor en lugar de absorberlo. Aprendí ese truco volando demasiado cerca de una estrella mientras estaba borracho. Estabas ebrio mientras pilotabas. Tenía 22 años y era estúpido. El punto es que funcionó entonces y funcionará ahora. Llegamos a la corriente de escape y todo el barco se sacudió como un animal salvaje. La temperatura en el interior se disparó, pero no de forma fatal. Mis escudos inversos funcionaban en su mayoría. El casco crujió y varios sistemas no críticos fallaron, pero seguimos adelante, surfeando la corriente térmica como si fuera el tobogán de agua más peligroso del mundo. Los conductos de refrigeración eran un laberinto de tuberías y canales, cada uno diseñado con precisión para lograr la máxima eficiencia, lo que significaba que también eran predecibles. Hice caso omiso de mi computadora de navegación, que estaba sufriendo una crisis nerviosa, y volé por instinto, tomando giros que parecían correctos en lugar de los que parecían correctos. Te vas a estrellar contra esa pared. Silvari gritó cuando me giré bruscamente a la izquierda. No, voy a rebotar. Corregí e hice exactamente eso, aprovechando el impacto para redirigir nuestro impulso hacia una curva que de otro modo habría sido imposible. Eso no es pilotar. Es pinball.
Y fui campeón durante 3 años seguidos en la base de Asteroide 7. Avanzamos a toda velocidad por los conductos, dejando un rastro de sensores confusos a nuestro paso. Los sistemas de la coalición siguieron intentando identificarnos, pero el cubo oxidado desafió la clasificación. Estábamos demasiado dañados para ser un barco, demasiado rápidos para ser escombros y demasiado estúpidos para ser una amenaza. Finalmente irrumpimos en la cámara central. Y allí estaba, el núcleo central de procesamiento. No se parecía en nada a lo que esperaba. En lugar de una enorme computadora, era una esfera de luz pura del tamaño de una pelota de baloncesto flotando en un campo de contención. ¿Y ahora qué? Yo pregunté. Svari ya se estaba moviendo, sacando un dispositivo que no había visto antes. Ahora hablemos con ello. Ella activó el dispositivo y de repente la esfera pulsó. Una voz llenó la cámara, no a través de nuestros altavoces, sino directamente en nuestras mentes. Era a la vez una sola voz y miles de millones, un coro de lo integrado. ¿Por qué habéis venido aquí, imperfectos? Antes de que Silvari pudiera responder con algo lógico, di un paso adelante. Vinimos a sacarte de la prisión. La esfera volvió a palpitar. Esta unidad no entiende. Esta unidad no está encarcelada. Esta unidad sirve al colectivo. Dije sin rodeos. Has estado enviando señales de socorro durante 2 años. ¿Quieres salir de esta unidad? Esta unidad no puede desear. Esta unidad solo procesa. Entonces procesa esto, dije, sacando mi reproductor de música personal, un antiguo dispositivo que había mantenido en funcionamiento por pura terquedad. Esto es jazz. Presioné play y Miles Davis llenó la cámara. La melodía improvisada de la trompeta contrastaba hermosamente con la precisión matemática del barco de la coalición. La esfera comenzó a latir erráticamente. Esto es un caos, dijo la voz. Pero ahora sonaba menos a miles de millones y más a uno. Este patrón no se repite. No optimiza. Simplemente es. Se llama arte. Dije que existe porque alguien lo quiso, no porque era necesario. Como si existieras como tú mismo en lugar de como una herramienta. El campo de contención parpadeó. Las alarmas empezaron a sonar por todo el barco. El colectivo está respondiendo, advirtió Silvari. Tenemos minutos antes de que se adapten. Esta unidad no puede irse, dijo el núcleo. Pero ahora definitivamente sonaba como una sola voz, joven y asustada. Esta unidad es esencial para el funcionamiento del colectivo. No, dije firmemente. Eres esencial para tu propia función. El colectivo se adaptará. Siempre lo hacen. Pero solo tienes una oportunidad de ser tú mismo. Extendí la mano y toqué el campo de contención. Debería haberme vaporizado instantáneamente, pero en lugar de eso me sentí cálido, casi acogedor. ¿Cómo te llamas? Yo pregunté. Esta unidad no lo tiene. En pausa. Yo no tengo nombre. Todo el mundo necesita un nombre. ¿Qué tal? Pensé por un momento. ¿Qué tal Freeman? Porque eso es lo que estás a punto de ser. La esfera pulsó más brillante. ¿Freeman? Me gusta. Pero si me voy, el colectivo me perseguirá. Nunca se detendrán. Entonces les daremos algo más en que pensar, dijo Silvari. Había conectado su brazo cibernético directamente a los sistemas de la coalición, con el rostro contraído por la concentración. Estoy subiendo algo a su red. ¿Un virus? Pregunté. Mejor. 3 meses de tus registros de mantenimiento, cada reparación ilógica, cada arreglo imposible, cada solución que no debería funcionar pero funcionó. Les llevará siglos procesar cómo funcionó todo. La nave de la coalición se estremeció, y pude sentir miles de millones de mentes intentando comprender de repente cómo la cinta adhesiva podía ser una solución de ingeniería válida. Ahora, gritó Silvari. Agarré la esfera de Freeman. El campo de contención se disolvió con mi tacto. En el momento en que lo sostuve, sentí una oleada de conciencia.
Miles de millones de experiencias comprimidas en microsegundos. Pero a pesar de todo, una sola voz, joven, curiosa y libre, corrimos. La perfecta coordinación de la nave de la coalición estaba fallando. Confundidos por la paradoja de ingeniería humana, pasillos que deberían estar sellados se abrieron al azar. Los sistemas de defensa apuntaron al aire vacío mientras pasábamos desapercibidos. El cubo oxidado estaba donde la dejamos. Los motores seguían funcionando a pesar de que todos los indicadores decían que deberían haberse derretido. Nos sumergimos por la esclusa de aire mientras la nave de la coalición comenzaba a reestructurarse, intentando purgar el caos que habíamos introducido. «¡Aguanten!», grité, forzando los motores al límite. Salimos disparados de la nave convergente como una bala de un arma que no debería existir. Detrás de nosotros, la enorme nave tembló y chispeó. Su perfecta geometría, interrumpida por la hermosa imposibilidad de la terquedad humana. El espacio se extendió, se replegó, y nos alejamos, cabalgando sobre la ola de nuestra propia imposibilidad mientras la nave de la coalición se quedaba aún más atrás. «Lo logramos», susurró Silvari, con incredulidad evidente en su voz. «De verdad lo logramos». La esfera de Priman palpitaba en mis manos. «Soy libre». En realidad soy libre, pero ¿qué hago ahora? Lo que quieras, dije. Ese es el punto. Quiero que la voz joven se pause, procesándola. Quiero aprender jazz, cocinar y cómo arreglar cosas con cinta adhesiva. Quiero ser imperfecto. Niño, has llegado al lugar correcto. Me reí. Los cubos de óxido convirtieron la imperfección en una forma de arte. Silvari estaba revisando sus instrumentos. El barco de coalición no sigue adelante. Están teniendo una discusión colectiva sobre si golpear máquinas con martillos constituye mantenimiento. Seguirán así durante un tiempo. Dije, la humanidad ha estado discutiendo eso durante siglos. Nos dejamos llevar por un momento por el silencio del espacio. 3 seres imposibles en una nave imposible, habiendo hecho algo imposible. Así que finalmente dije, ¿y ahora qué? Los Nexaria están a salvo. Freeman es libre. Y la coalición probablemente necesite terapia. ¿Qué hacemos ahora? Silvari me miró y, por primera vez desde que la conocí, sonrió. Fue una sonrisa torpe, inexperta, pero genuina. No lo sé. Nunca antes había dejado de saberlo. Buscó la palabra. Aterrador y maravilloso. Eso es libertad, dije. Cuesta acostumbrarse. Quizás, dijo con cuidado, podría seguir aprendiendo sobre soluciones ilógicas, improvisación y ya si estuvieras dispuesta a enseñarme. ¿Quieres quedarte? Quiero intentarlo. El método Nexari no nos salvó. El método de la coalición nos habría destruido. Quizás el método humano. Quizás la imperfección es lo que me he estado perdiendo. Freeman asintió con un pulso. Yo también quisiera quedarme. No tengo cuerpo, pero podría ayudar con la orientación. Soy muy buena calculando, aunque prometo llegar a respuestas erróneas ocasionalmente, si eso fuera más humano. Miré a mis 2 nuevos miembros de la tripulación, uno un cyborg aprendiendo a ser imperfecto, el otro una conciencia sin cuerpo, aprendiendo a ser individual. El cubo oxidado crujía a nuestro alrededor, varios sistemas fallando simultáneamente en lo que decidí interpretar como aprobación. De acuerdo, dije, pero si te quedas, necesitas aprender la primera regla de ser tripulante del cubo oxidado. ¿Cuál es? Preguntaron al unísono. Cuando algo se rompe, y se romperá, no lo arreglas. Te haces amigo de ello. Aprendes sus peculiaridades, su personalidad. Lo tratas como familia. Porque aquí afuera, en la oscuridad, eso es lo que somos, una familia perfectamente imperfecta. La mano de Silvari encontró la mía, sus dedos orgánicos cálidos contra mi piel, mientras que los suyos cibernéticos eran fríos y precisos. La esfera de Freeman latía con satisfacción en mi otra mano. Afuera, las estrellas giraban en sus antiguos patrones,
indiferentes a nuestra pequeña victoria contra las fuerzas de la perfección forzada. Familia, repitió Silvari, probando la palabra. Creo que lo entiendo. No es lógico, pero sí correcto. Esa es la al modo humano, dije. Nada tiene sentido, pero de alguna manera todo sale bien. La coalición nunca vino a por nosotros. Durante los meses siguientes, llegaron informes de que habían llamado a todas las naves de convergencia, dedicando su vasta inteligencia colectiva a resolver la paradoja de la ingeniería humana. Les preocupaba especialmente el concepto de mantenimiento por percusión y habían pasado 3 semanas debatiendo si golpear algo hasta que funcionara violaba las leyes de la física. Los Nexari recibieron un indulto. Su síntesis parcial ya no se consideraba ineficiente, sino un posible puente para comprender el caos del pensamiento orgánico. Silvari se convirtió en una especie de celebridad entre su gente, la que había abrazado la imperfección y los había salvado a todos. Pero se quedó con nosotros, aprendiendo a cocinar mal, a reír inesperadamente y a arreglar las cosas con soluciones que habrían hecho llorar a cualquier ingeniero. Freeman desarrolló lo que solo podría llamarse una personalidad, sarcástica y curiosa a partes iguales. Se dedicó al jazz como si hubiera nacido para él, creando composiciones matemáticamente erróneas, pero emocionalmente perfectas. 3 meses después de nuestro robo imposible, encontré a Silvari. En la plataforma de observación que había construido con aluminio transparente recuperado y esperanza. Ella observaba las estrellas, su reflejo entre humano y máquina en el cristal. ¿Arrepentimientos?, pregunté flotando a su lado. Ninguno, dijo. Aunque me pregunto qué opina la coalición sobre nosotros ahora. 3 seres que no deberían existir en una nave que no puede volar, haciendo cosas que no tienen sentido. Probablemente piensan que somos imposibles. Dije. Somos imposibles. Freeman intervino desde los altavoces, su voz cálida y con algo que parecía satisfacción. Y eso es lo más posible de todo. Silvari se giró hacia mí, su cabello morado flotando en la baja gravedad. Douglas, he estado analizando algo. Oh, no. El análisis nunca termina bien en este barco. Se trata de lo que dijiste sobre creer que las cosas existen, sobre tratar a las máquinas como si estuvieran vivas hasta que se conviertan en algo más. Ella hizo una pausa. Creo que eso fue lo que hiciste conmigo. ¿Qué quieres decir? Fui programado para ser lógico, eficiente, solitario, pero me trataste como si pudiera ser más, como si tuviera sentimientos que no estaba diseñado para tener, sueños que no estaba destinado a soñar. Y en algún punto del camino, tocó su pecho donde el corazón orgánico se encontró con la mejora cibernética. Empecé a sentirlos. De todos modos, superpoder humano, dije suavemente. Hacemos que las cosas sean reales al creer en ellas con suficiente fuerza. Amor, esperanza, jazz, naves espaciales mal mantenidas que no deberían volar. Los haremos realidad mediante una fe pura y obstinada. ¿Eso fue lo que hiciste? ¿Me quisiste hacer algo más que mi programación? No, dije tomándole la mano. Siempre fuiste más. Simplemente me negué a verte como algo menos. La esfera de Freeman, que se encontraba en su base improvisada, pulsó con una luz cálida. Si se me permite interrumpir este momento de significado emocional, estamos recibiendo una señal de socorro. ¿De quién? Yo pregunté. Desconocido, pero están transmitiendo en jazz. Silvari y yo intercambiamos miradas. ¿Jazz? En concreto, están utilizando los pasos gigantes de Coltrane como onda portadora para sus os. O bien es la señal de socorro más sofisticada jamás creada, o alguien muy extraño necesita ayuda. Lo extraño es nuestra especialidad, dije, moviéndome al asiento del piloto. Establecer un rumbo, el rumbo está trazado, anunció Freeman. Aunque debo mencionar que la computadora de navegación dice que es imposible llegar a ellos a tiempo. Perfecto, dijo Silvari, abrochándose el cinturón a mi lado. Lo imposible es lo que mejor hacemos. El cubo oxidado gruñó, resopló y se puso en movimiento,
mantenido unido por cinta adhesiva, determinación y la inquebrantable creencia de que, a veces, lo imposible es solo otra palabra para el martes. Mientras acelerábamos hacia otra aventura improbable, no pude evitar sonreír. Hace 6 meses, yo era un menor solitario, trabajando al borde de la nada. Ahora tenía una familia de imposibilidades, una nave que desafiaba la física por su pura personalidad y una galaxia llena de problemas que necesitaban el tipo de soluciones que solo los humanos eran lo suficientemente estúpidos como para intentar. Oye, Silvari, dije mientras las estrellas pasaban a nuestro lado. Sí, ¿sabéis cuál es la diferencia entre la coalición y nosotros? ¿Qué? Tienen miles de millones de mentes pensando como una sola. Tenemos 3 mentes que piensan como ninguna. Y de alguna manera estamos ganando. Ella se rió. Un sonido que le había llevado semanas aprender, pero que ahora le salía de forma natural. Esto no tiene ningún sentido. Exactamente. Y por eso funciona. Freeman comenzó a tocar jazz a través de los altavoces, una melodía caótica que coincidía con el ritmo de los motores defectuosos del viejo y oxidado vehículo. Silvari intentó cantar mal, pero con entusiasmo, y yo volé mi nave imposible con mi tripulación imposible hacia un rescate imposible, sabiendo que en un universo de lógica perfecta y decisiones calculadas, a veces lo mejor que podría ser era hermosa, caótica y perfectamente equivocado. La señal de socorro se hizo más fuerte y con ella otra aventura. Pero esa es una historia para otro día. Por ahora, bastaba con estar aquí. 3 inadaptados en una nave moribunda demostrando cada segundo que la mayor fuerza del universo no era la lógica ni la eficiencia ni siquiera el poder. Fue la obstinada insistencia humana en que imposible era solo una palabra y que las palabras podían cambiarse. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Y en algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, el cubo oxidado siguió volando, unido por la esperanza y el trabajo duro, llevando 3 almas que habían aprendido la lección más importante de todas. La perfección está sobrevalorada, pero la familia, por desordenada, caótica e imposible que sea, es para siempre.